Cordial saludo, compañeros. Les voy a realizar la parte 2 del problema a resolver de la materia de instrumentación virtual. Bueno, en esta oportunidad pues vamos a realizar una conexión entre la interfaz del AdView con Proteus para activar pues unos actuadores y pues así dar como la solución total del problema. También vamos a crear como una base de datos, unos ficheros que nos registre cada uno de los datos obtenidos de los sensores en tiempo real. Esto lo vamos a hacer pues en el programa de Excel. Entonces iniciamos, aquí vemos la interfaz del AdView, pues ya la tengo aquí corriendo. Em, Organicé un poco mejor las gráficas como en una carpetica para pues, que se vea un poquito más organizado. Tenemos la base de datos de la comunicación que estamos recibiendo, los mensajes recibidos, todos, cada uno de los sensores, el arreglo que también pues visualizamos los datos de los sensores, el COM que estamos usando que es el 12. Esta es la ruta del archivo, esto ya lo voy a explicar bien. Esta es la parte de la base de datos que se va a crear en Excel o en un fichero. Tenemos aquí los datos que estamos enviando desde el AdView, porque pues este es el propósito de esta actividad, enviar datos desde el AdView a Proteus para que se puedan activar los actuadores en Proteus. Tenemos tres botones, uno para exportar los datos, uno para crear el archivo y uno para detener la simulación total. Ya vamos a verlos en funcionamiento. Tenemos cada uno de los indicadores, un LED para el fuego, un LED para el humo, temperatura, humedad y energía. Tenemos también una interacción entre usuario e interfaz, que son estos botoncitos que podemos elegir cuando se activan los actuadores que tenemos en Proteus en cuanto a una humedad máxima, un voltaje máximo, temperatura mínima y temperatura máxima. Voy a enseñarles un poquito sobre el programa que estamos usando para dar solución a la actividad. Entonces aquí vemos el bloquecito que estamos usando para enviar los datos. No los explico cada uno porque se nos alarga el video. Lo conectamos y aquí tenemos la interacción. Entonces estamos cogiendo cada uno de los datos de los sensores, están acá, y los estamos controlando para que haya una comunicación entre usuario e interfaz, donde le decimos que si la temperatura máxima es mayor a este numerito, que es el que pone el usuario, o que la temperatura mínima es menor a este numerito que también pone el usuario, entonces se active el actuador que tenemos en Proteus. O sea, se envía el dato para activar se envía un 1, o sea, se active y envía el dato. Para la humedad también lo mismo. Si es mayor o igual, se activa, se envía el dato y se activa el actuador en Proteus. El voltaje lo mismo, lo tenemos también. No crea una condición como tal o en una interacción para el sensor de humo fuego, ya que pues estos solo emiten ceros y unos, entonces sería como irrelevante que el usuario colocara un 1 o un 0, si es mayor a 1. Si coloca un 0, pues nunca se va a activar el sensor, entonces no tendría como sentido. Bueno, entonces ya entendiendo esta parte, tenemos aquí, yo aquí le tengo una humedad de 40%, pero pues la podríamos cambiar a bueno, tenemos entonces aquí la humedad, la podríamos cambiar a un 50%. Bueno, dejémosla en 60, en 40%, en 60. Dejémosla en 60, ya que pues esto lo estipula el proyecto a solucionar. La temperatura pues tiene que estar también por debajo de 17, pero pues la podríamos cambiar. Pongámosla en 18. La temperatura máxima pongámosla en 27 grados y el voltaje dejámoslo en 90. Esto lo puede hacer el usuario. Ya con estos cambios, entonces cambian los protocolos a la simulación. Acá ya la tengo instalada, bueno, corriendo. Entonces dijimos que la humedad en 60%, o sea que si yo bajo la humedad del 60, ya me tiene que enviar aquí a un 0. Vamos a esperar, menor.
y dijimos que la temperatura también por debajo de 27 grados. O sea, ya aquí también tendría que enviar un cero. Y para el voltaje está en 1111 watts. Bajémoslo por debajo del 100%. Ahí está en 20.53 watts. También debería enviar otro cero. Ahí ya todos los sensores deberían estar en ceros correctamente. Si vamos a la interfaz, aquí vemos que los datos también todos están en cero. Y estos datos de acá son los que ya les voy a explicar, que son los que estamos enviando en el momento, o bueno, los últimos que enviamos al archivo, los que exportamos con este botón. Bueno, entonces vamos a encender cada uno de los actuadores. Dijimos que por encima, por encima de 27 grados, o sea, ahí ya se debería encender el motor y la humedad debería estar por encima de 60. Listo. Vamos a encender, hacer que también encienda el LED del consumo de energía. Ahí ya se deberían estar encendiendo cada uno. Sí, aquí ya está encendiendo los motores. Vamos a ver el LED. También debería encenderse. Esperemos que llegue aquí el 1. Creo que no fue suficiente. Listo, ahí ya debería enviar el 1. Listo, entonces aquí coloqué un motor para la temperatura, uno para la humedad, el LED rojo para la detección de energía. Entonces, este motor lo podríamos cambiar por una válvula de temperatura o también por un sistema de refrigeración para controlarlo, pero pues sería mejor la válvula para que estabilizar la temperatura del centro de datos. Y la humedad, este motor lo podríamos cambiar por un sistema de ventilación o de ventiladores o podría ser también un deshumidificador. El LED, pues para que las personas a cargo pues estén pendientes de que si alumbra el LED puede haber una sobrecarga en el sistema. Entonces, esto lo indica. Aquí entonces vamos a activar el sensor de fuego. Ahí ya debería estar encendido el último motor. Sí, ahí ya lo encendió. Se apaga súper rápido porque pues no lo sigo pulsando. Entonces este se activa y se apaga en cuanto reciba el cero. Esperemos que ya, ahí ya se apagó. Em, lo coloqué también para controlarlo también con una válvula o otro sistema que despliegue ¿qué? Es- eh, un humo extintor de incendios o para que se active algún otro protocolo de control de incendios. Bueno, aquí el de gas, tenemos es una bocina, esperemos enviar el 1. Listo. Y se nos debería activar esta bocina. Ahí ya se activó. Es un poco lento porque pues esos sensores envían los datos hasta la interfaz y la interfaz los devuelve para activar los actuadores. Em, Aquí pues es el mensaje que se está enviando y vamos a ver la parte de el almacenamiento de datos. Entonces aquí vamos a crear una ruta. Vamos a crear una ruta. Veamos en la carpeta. Yo la voy a guardar en esta parte. Prueba 9. Seleccionamos la carpeta. Vamos a ponerle datos, el nombre de datos número 3 y vamos a crear el archivo. Aquí ya me lo creo. Luego de esto, entonces vamos a exportar estos datos.
los datos que estamos recibiendo. Si yo cambio la temperatura o cambio cada uno de estos datos, pues voy a poderlos exportar. Entonces vamos a cambiar aquí un poco vamos a mover aquí un poco los sensores para que se envíen los datos. Cambiamos la humedad y cambiamos temperatura. Listo. Vamos a ver si podemos enviar un 1 también de alguno de estos dos sensores. Tenemos que actuar rápido porque esto prende y apaga. Y vamos a exportar datos. Listo. Ya alcanzamos creo que a exportar uno de los datos del sensor de uno de los sensores que se activan solo con pulso. Y listo, bueno. Entonces aquí vemos cómo se sigue activando todo. Vamos a verificar otro uno para ver los indicadores. Acá están también funcionando los indicadores. Y vamos a exportar estos datos. Y aquí los exportamos. Vamos a ir a la carpeta de, a la carpeta donde tenemos guardado el archivo que se creó, lo creamos en prueba 9 y le colocamos dato 3. Y verídicamente aquí encontramos cada uno de los datos que acabamos de exportar. Aquí enviamos el 1. Bueno, entonces también tuvimos que realizar una modificación al programa de Arduino, incluyendo los actuadores y la comunicación entre Lasby y Proteus. Ya con esto pues finalizamos esta explicación. Espero todo haya quedado muy claro y muchísimas gracias por su atención.